Buenos días a todos. ¿Se escucha? Bueno, pues se escucha bien. Vamos a empezar con el tema del RGPD, que es mucho más sencillo, ¿vale? El RGPD está integrado con el A3 Assessor y entonces cuando actualizamos la versión del A3 Assessor, bueno, luego lo instalaremos nosotros y demás, directamente ya sale aquí el RGPD, ¿vale? La única la única precaución que tenéis que tener en cuenta es que en configuración de utilidades, aquí en datos del despacho esté configurado bien los datos del despacho y luego para poder acceder al RGPD tenemos que publicar de los clientes que tenemos en el despacho aquellos sobre los que vamos a hacer el RGPD o vamos a hacer la encuesta de la protección de datos, ¿vale? Entonces, desde aquí añadimos los clientes, los publicamos y luego accedemos desde este icono que es el RGPD. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir para que lo veáis. Y el RGPD realmente pues, es una aplicación que tenemos en la nube, con lo cual los clientes se han subido, se han publicado y los tenemos aquí, ¿vale? Supongo que conoceréis más o menos por encima o los puntos más cruciales del nuevo reglamento de protección de datos, que es a nivel europeo y demás, ¿vale? Es un poco más complicado que el anterior era muy sencillo, entre comillas, porque simplemente la ley nos decía, si tiene usted datos de nivel alto, pues esto, esto y esto. Si tiene usted datos de nivel medio, esto y esto y esto. Y si tiene datos de nivel bajo, pues esto, esto y esto, ¿vale? Simplemente era muy escrupulosa la ley, muy específica, luego había un reglamento donde encima se detallaba, con lo cual lo teníamos bastante detallado, con lo cual si cumplíamos con el reglamento nos pillaban, nosotros hemos cumplido, con lo cual no nos podían hacer nada o no hemos infringido nada. El nuevo reglamento es europeo y una de las características que tiene, de las medidas que tiene se basa en la proactividad, es decir, yo no te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer, pero te va a decir que tienes que minimizar en lo máximo posible el riesgo. Y la característica de proactividad, así la han traducido del inglés, también tiene su segunda fase en que además de que tienes que adaptar tú o procurar tener las medidas de seguridad que minimicen el riesgo, tienes que también tenerlo documentado, es decir, tengo que haberlo hecho y luego de poder demostrarlo, ¿vale? El poder demostrarlo es tan sencillo como que tenga un documento donde se demuestre que he realizado el estudio previo de la protección de datos, es decir, el impacto de la protección de datos o el riesgo de protección de datos, como queráis llamarle, ¿vale? Entonces, cuando entramos en nuestra aplicación del RGPD, la aplicación estándar, bueno, la aplicación estándar tiene un pequeño cuestionario donde se valora el nivel de riesgo que vamos a tener respecto a la protección de datos, que es el estudio que ya nos obliga a hacer la ley. Y luego tenemos un segundo apartado donde nos da toda la documentación que es necesaria con respecto a la protección de datos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, este que tengo aquí, que es un ejemplo estándar. Cuando hemos subido al cliente, lo veremos aquí. En esta pantalla lo veremos que nos dice la columna del riesgo. Si tiene riesgo, nos dice por qué tiene riesgo. De entrada, los clientes que ya no supongan un riesgo, la aplicación en sí ya no se ajusta. Es decir, tenemos un riesgo que va a necesitar pues, de un análisis de estudio del impacto sobre la protección de datos por un informático o por alguien que más entienda, ¿vale? En principio, nosotros le podemos facilitar el servicio a uno que los motivos de riesgo sean cero, o sea, que no veamos que el riesgo es muy poquito, es poco, es escaso, es estándar, o mejor dicho, es bajo, ¿vale?
Entonces, desde esta pantalla podemos filtrar los clientes, los que tienen el riesgo analizado, los que no tienen el riesgo por analizar, todos los que tienen el riesgo analizado. Entonces, de aquí podemos ver ya los clientes con riesgo, sin riesgo y la documentación si está generada y revisada, ¿vale? Y este apartado es para hacer el cuestionario o para realizar otra vez la documentación. Podemos volver a pasar las veces que queramos por el cliente, volver a hacer el cuestionario, volverle a hacer la revisión, volverle a hacer la documentación las veces que queramos, ¿vale? Cuantas veces la hagamos, nos la descarga y nos la guardaremos. En esta pantallita de aquí tenemos una pequeña estadística de todos los clientes que tenemos en el despacho, por nivel de riesgo, por sectores, por finalidad de tratamiento, pues una pequeña estadística para ver cómo está el nivel de protección de datos en el despacho, ¿vale? Desde aquí los servicios que presenta A3 y desde aquí los datos del despacho, nosotros como despacho, ¿vale? Y los datos que luego queremos volcar en los documentos, ¿vale? Que generemos para los clientes. Pues la portada, que queremos poner en la portada, que queremos poner en el... qué imagen queremos poner, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el pie. Vamos a hacer un ejemplo estándar. Imaginaros que este cliente le hemos subido y primero empezamos con el cuestionario, ¿vale? Este es el cuestionario. La pantalla la tengo bastante grande, pero se ve un poquito más hacia abajo, ¿vale? Fijaros que sigue más hacia abajo. El cuestionario, así como en la ley orgánica anterior nos decía, si usted tiene datos de salud, de afiliaciones políticas, de salud, de afiliaciones políticas, de religiosas, de étnicas, etcétera, etcétera, usted está en el nivel alto, ¿vale? Eso es lo que nos decía la ley antigua. La ley nueva o el nuevo reglamento nos dice que dentro de las características de proactiva, lo que tenemos que mirar es no solo el nivel de datos que tenemos, sino el tipo de actividad que realizamos, el tipo de tratamiento, ¿vale? Si el tratamiento supone un riesgo y la actividad que ejercemos, por ejemplo, no es lo mismo que tengamos datos de personas físicas para llevar en la contabilidad, por su nombre, su domicilio, su teléfono, sus datos bancarios, etcétera, etcétera, que tengamos datos de personas físicas para llamarles por teléfono, para hacerles una actividad comercial muy agresiva, ¿vale? Para eso. Porque en el primer caso nosotros no supone un riesgo para la protección de datos, no vamos a vulnerarle ningún derecho del propio interesado y en el segundo sí, le vamos a llamar, le vamos a ofrecer unas cosas que no nos lo ha pedido, no nos lo ha pedido ni le hemos pedido permiso, ¿vale? Entonces, lo primero es hacer un cuestionario que no solamente nos va a preguntar qué datos tratamos, sino sobre todo qué actividad ejercemos y qué tratamiento de datos hacemos, ¿vale? Entonces, empezamos, veis que aquí nos va sacando los diferentes apartados del cuestionario que vamos a hacer. Luego, una vez hecho, podemos retroceder y verlos otra vez, ¿vale? Lo primero que nos pregunta es la actividad ejercida. Pues la actividad, por el tipo de actividad, podemos estar en riesgo o podemos no estar en riesgo. A diferencia de antes, por ejemplo, que decíamos, si trabajamos con datos de salud, son de nivel alto. En este caso, pues las actividades de solvencia patrimonial no son de salud. Si estamos trabajando con actividades de seguros, etcétera, etcétera. Lo primero que nos pregunta, la primera pantallita. Fijaros también que todas las pantallitas por defecto salen, la empresa no se encuentra en ninguno de los sectores anteriores o la empresa no trabaja con estos datos, ¿vale? Las pantallas por defecto están marcadas como que no tenemos la incidencia o no estamos dentro de esas áreas que nos pueden subir el riesgo, ¿vale? La actividad ejercida, ni es sanidad, ni solvencia, ni actividades sindicales que supondría un riesgo alto de protección de datos, ni telecomunicaciones, ni colegios profesionales, ni seguros, ni videovigilancia, ni seguridad privada, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que a lo mejor, si por ejemplo trabajamos con seguros, que luego pues, el riesgo se nos dispare. No obligatoriamente. Por ejemplo, si trabajamos con seguros, ya miraremos a ver si los datos que trabajamos son de simplemente hacemos seguros o tenemos notificaciones de siniestros o cosas de esas que pueden subir el riesgo de protección de datos, ¿vale? El riesgo de tener
una quiebra o un impacto en la protección de datos. El riesgo siempre se entiende el riesgo de vulnerar los derechos de los interesados, ¿vale? En la segunda pantallita, bueno, aquí siempre le damos a guardar y seguir. La segunda pantallita nos pregunta sobre los tipos de datos que trabajamos. Es un poco también relacionado con la pantalla anterior, es decir, aparte de realizar un tratamiento o una actividad en concreto, luego también nos pregunta qué tipos estamos trabajando. Si nos vamos al anterior, pues si tenemos actividades políticas y religiosas, pues seguramente los datos que tratemos pues serán de religión y opciones políticas, ¿vale? Pero nos lo pregunta de cualquier manera porque a lo mejor nuestra actividad no es exactamente esa, pero sí que tenemos datos de religión, ¿vale? Tenemos datos de relevancia étnica, tenemos datos de religión, tenemos datos de condenas y sanciones penales, tenemos datos de geolocalización, cuidado porque eso está muy mirado ahora, sobre todo en los temas de las aplicaciones de los móviles, en las aplicaciones de Internet, que sabes que te bajan unos cookies, que sabes que el Google o el que sea automáticamente te localiza por las, no es necesario que tengas activados el GPS, sino por ejemplo con las IPs y trazabilidad de las antenas y demás te pueden localizar más o menos. Bueno, pero vamos a ver, tampoco, si trabajamos con datos de geolocalización, pues hay que avisarle al cliente y hay que mandar un aviso y hay que pedirle permiso, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, suponer que no trabajamos con ese tipo de datos, ¿vale? Le damos a guardar el siguiente y ya nos pregunta el siguiente paso. ¿Con qué finalidad trabajamos los datos? No solo la actividad ejercida o los datos que trabajemos, sino también es muy importante, siempre con el tema de proactivo. Vamos a ver de qué manera podemos vulnerar. Entonces, también por el tratamiento de los datos que hacemos podemos también estar vulnerando los derechos de los interesados. Entonces, trabajamos con tratamientos el tratamiento de los datos es para gestión, para sanidad, para publicidad, prospección comercial, lo que yo os comentaba antes, pues podemos tener datos de personas físicas y la actividad ejercida pues no es para hacer marketing, porque somos una asesoría. Pero en un momento dado sí que le decimos, oye, pues mira, lo vamos a hacer para hacer publicidad y prospección comercial. Pues ahí le marcaremos, sí, voy a hacer publicidad y prospección comercial. Entonces nos dirían, cuidado que tienes un riesgo alto de ofender o de vulnerar los datos. Pídele permiso al interesado cuando le pidas los datos y si te da permiso para hacerle publicidad, le manda publicidad. ¿Vale? Hacer perfiles de candidatos, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos datos de personas físicas para hacerles la nómina, pues no pasa nada. Pero si le marcamos que el tratamiento es para hacer perfiles de diferentes candidatos y demás, cuidado que ya tienes que pedirle permiso, ¿vale? Con lo cual, siempre vamos a suponer que la empresa no realiza ninguno de estos tratamientos. No estamos en ninguno de esos riesgos. Como he comentado antes, si hacemos perfiles es que ya nos va a disparar el riesgo, con lo cual ya tenemos que poner un candado. No, simplemente que si tenemos que hacer un autoanálisis o un análisis del impacto que pueda suponer y un paso posterior a lo que es la confección de los documentos, que luego veremos. Y en este caso, pues simplemente supondría pedir permiso a los currículos que hemos recabado, cuando recabamos los datos para un currículum, y decirle que a partir de esos datos vamos a realizar unos perfiles, ¿vale? La empresa no realiza ningún tratamiento, ¿no? Con lo cual le damos guardar y seguir, ¿vale? Y luego, por último, los tratamientos de riesgo. Aquí ya pues son un poco más así estrambóticos. Puede generar situaciones de discriminación, de robo, identidad o fraude. Puede provocar que se pueda identificar personas sin su autorización. Trata datos personales de forma masiva que lleguen a miles de afectados, ¿vale? Imaginaros que la actividad ejercida es normalita, los tipos de datos que trato pues tampoco son normalitas, los tratamientos que hago pues tampoco son normalitas, pero tengo un volumen de datos masivo, casi tengo a todos los censados de Valencia, por ejemplo, con lo cual trata datos personales de forma masiva que llegue a miles de afectados o que implique la recogida masiva de información. En este caso sí, es decir, si fuera una asesoría pequeñita, pues nada, pero si imagínate que fuera una asesoría que prácticamente tuviera el censo de Valencia con sus datos personales, su banco, su dirección,
yo qué sé, con determinados datos que tienen. Entonces, pues sí, por el nivel de datos que tengo, pues también tendría que hacer un estudio, por ejemplo, de tener copias de seguridad, de controles, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede producir un perjuicio económico o social, pues no sé qué datos sería, no sé qué determinada casuística sería, pero por determinado tratamiento podría tener ese riesgo, ¿vale? Realiza habitualmente transferencia de datos a terceras personas sin un nivel adecuado de protección, pues normalmente esto no lo marcaremos porque sí, haremos transferencia de datos a la Seguridad Social, a Hacienda y demás, pero están perfectamente protegidos y además están perfectamente autorizados porque además es una normativa legal y por normativa legal nos obliga, ¿vale? Si le damos a guardar y seguir, al final nos da un resumen. Y no nos dice que tenemos ningún riesgo, ¿vale? Nos dice no tenemos ningún riesgo y podemos acceder ahora a la herramienta, acceder a la herramienta se refiere ya a la documentación, ¿vale? De momento, según la información que se deduce, que no hay tratamiento de datos de categoría especial ni que pueda suponer riesgo para la seguridad de los datos y por extensión para los derechos y libertades de los interesados. Es decir, de momento está en lo más estándar, es normalito, con lo cual ahora le sacamos una pequeña documentación que nos especifica también en el reglamento y con eso y un poco de implicación, por así decirlo, estamos cumplidos, ¿vale? Podemos finalizar o podemos acceder directamente desde aquí. Vamos a acceder y vamos a ver la documentación que nos pide, ¿vale? Si le damos a finalizar, le va a finalizar. Podría volver a entrar desde aquí por Ecobank y decirle que es la documentación. Y si hubiera accedido desde allí, pues hubiera entrado al mismo sitio. A la hora de confeccionar la documentación, veis que ya tiene aquí los datos de la empresa. La actividad nos la pide porque no viene de los datos del asesor. De los datos que subimos a la nube prácticamente está el nombre del NIF y la dirección. Y el teléfono y la dirección de correo electrónico si la tenemos, ¿vale? Le damos a empezar y nos va a hacer, igual que antes, vamos a ir pasando por pantallas, nos va a hacer una serie de preguntas donde vamos a ir rellenando los datos para que luego él confeccione la documentación. En este ejemplo prácticamente le he puesto los casos más, o sea, le he marcado de todo para que la documentación que luego veamos nos haga. No estoy haciendo mucho caso al chat, ¿vale? Porque si no me se va un poco la disertación y luego pasaré un pequeño repaso por el chat y contestaré las preguntas. Si tengo los móviles de los clientes en mi móvil personal y les mando recordatorios de citas y ofertas por WhatsApp, ¿se considera publicidad o comunicación electrónica? Pues yo diría que sí, ¿vale? Dentro de una actividad comercial, ¿vale? Como persona particular no está dentro del reglamento de protección de datos. Nosotros podemos tener el móvil con 80.000. La Ley Orgánica de Protección de Datos, igual que la ley actual, el reglamento, protege los datos de personas físicas siempre en un uso comercial o empresarial, como queremos llamarle, ¿vale? Si tenemos un móvil con 40.000 amigos, pues perfecto y además fenomenal. Tienes un montón de amigos. Les puedes recomendar lo que quieras, pero siempre a nivel personal. Ahora, mandarles una oferta publicitaria a todos los amigos a la vez, pues ya supondría bastante impacto dentro de un ámbito comercial, ¿vale? Como asesoría. Si se lo mandas como, oye, mira lo que me ha llegado, mira a ver si te interesa. Eso es a nivel personal. Luego, si lo haces como asesoría, mira, te lo mando, es tu amigo, no, es un cliente. Te lo mando esto que me ha llegado a ver si te interesa y si te interesa, pues te lo puedo ofrecer y además estaría conectado con el programa de contabilidad, etcétera, etcétera. Eso sería publicidad. Y si encima te lo mandas a toda la cartera del móvil, pues muchísima más publicidad, ¿vale? Seguimos con el tratamiento.
Ahora estamos rellenando los datos que van a cumplimentar la documentación que luego automáticamente nos va a hacer el programa. Lo primero que nos pide es los encargados de tratamiento. La empresa tiene contratada con otras empresas determinados servicios, me da igual que sea la limpieza, que sea una página web, que sea el alojamiento en Internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tienes servicios contratados con servicios referentes a los datos personales que tenemos guardados, ¿vale? Si tengo, pues, no sé, el servicio de la luz o servicio no sé, de aire acondicionado o algo así, pues no tiene que ver, pero siempre que puedan afectarse a los datos, si tienes servicios contratados, pues hay que hacerles un contrato de encargado de tratamiento, ¿vale? Y como veis aquí nos pregunta, ¿tiene contratadas con otra empresa la prestación de servicios tales como limpieza, demás y demás? Aquí le hemos dicho que sí. Aquí nos sale una empresa, lo que hace no está rellenando todo, y aquí, desde aquí podemos añadir más encargados. ¿Vale? Le doy a añadir, le doy a guardar, está incompleto, y puedo añadir todos los encargados que pueda tener, encargado de tratamiento o encargados de seguridad de informática o encargados de los datos que están en la nube o encargados de lo que sea, ¿vale? Cuando ya los he rellenado, le digo guardar y seguir. Y ahora nos pregunta, la empresa trata con datos personales de los clientes que sean personas físicas. Por supuesto. Bueno, si no, no estaríamos hablando de protección de datos. Como acabo de hablar, como acabo de decir del ejemplo del móvil, si yo no tuviera datos de personas físicas, que todos eran personas jurídicas, si todos mis clientes son personas jurídicas, no estamos hablando de que estén amparados por la protección de datos. Las personas jurídicas están en el registro mercantil y son datos públicos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿La empresa trata con datos personales de clientes que sean personas físicas? Sí. No podemos evitar siempre tener alguna persona que sea cliente nuestro, una persona física o trabajadores en la nómina. ¿Qué tipo de datos personales tratan? ¿Vale? Se los marcamos aquí, datos académicos, datos bancarios, datos profesionales, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de los datos? Prestar un servicio, facturar, servicio por venta. Como luego veremos, estos datos que estamos rellenando aquí, al fin y al cabo era lo que utilizamos antes para notificar los ficheros. Antes, la notificación de los ficheros a la Agencia Española o a la Agencia General de Protección de Datos ya está en desuso, ya no se utiliza, pero lo que sí que nos obliga el nuevo reglamento es, como sustituto un poco de lo que era la notificación de los ficheros, es llevar un registro de tratamiento de datos, ¿vale? Registro de actividades de tratamiento, exactamente, RAT. Entonces, para que luego el programa automáticamente nos haga un registro de actividades de tratamiento, le tenemos que decir primero qué datos tratamos, ubicados por categorías, con este caso de clientes, la finalidad y si lo cedemos a alguien, etcétera, etcétera. Es un poco lo que rellenamos antes, si os acordáis, cuando notificamos los ficheros. Solamente que ahora, en vez de notificar el fichero a la Agencia Española de Protección de Datos o a la Agencia General de Protección de Datos, lo que lo guardamos son nosotros. Acordaros que es proactivo, es decir, yo hago la documentación y me la guardo para que si algún día me requieren, yo pueda demostrar que sí, que hice el estudio, que di los pasos, y esto nos hará el registro de actividad de tratamiento, ¿vale? Le damos guardar y seguir y nos pregunta, ¿tenemos clientes potenciales? ¿Vale? Si le decimos que sí, porque tenemos una base de clientes potenciales, que le vamos a hacer prospección comercial, más o menos agresiva, menos agresiva. Aquí ya le he marcado los datos que tengo. También haré el registro de actividades de tratamiento y también, en el caso de registros de clientes potenciales, cuando le tome los datos, lo mismo que he dicho antes, ya les pediré permiso para mandarles prospección comercial, perdón. En estas fechas o en los primeros días de mayo habré recibido todos muchos correos, muchos emails, muchos lo que sea, donde se os pedía otra vez permiso o se recababan los permisos pues de Telefónica, de todo el mundo para que os pedía los permisos, os pedía permiso para mandaros la prospección comercial. Una de las diferencias del nuevo reglamento es que la autorización tiene que ser explícita, no puede ser por omisión, y además tienes que pedirle permiso para los tratamientos que quieres realizar.
No le puedes decir pues los tratamientos que yo quiera o algo así, ¿vale? Con lo cual hay que pedirle, mira, ¿me das permiso para esto? Sí, pues por ahí puedo. ¿Me das permiso para esto? Sí, pues por ahí puedo. No como antes que ponía, sus datos serán tratados para tal y tal y tal y tal. Le decías que sí y hacían, entre comillas, lo que querías con ellos, ¿vale? Le digo guardar y seguir y ahora nos vienen los empleados de la asesoría. ¿Tenemos datos de los empleados? Sí, guardamos el nombre, los datos académicos, pues esto un poco también pues, viene relacionado con la elaboración de perfiles, de candidatos para el puesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Clientes potenciales y empleados, pues aparte de sacarnos el fichero de registro de actividades de tratamiento, también nos avisará de que tenemos que poner determinadas cláusulas cuando le pidamos los datos del currículum o cuando nos grabe los datos del currículum, etcétera, etcétera, ¿vale? Los facilita agencia de colaboración, de colocación no lo he marcado, vamos, podemos marcar los datos que queramos, que no pasa nada, ¿vale? Guardar y seguir. Y luego candidatos, aparte de los empleados, pues candidatos. ¿La empresa gestiona datos de empleados y candidatos? Sí, y tenemos identificación, los datos académicos, prácticamente los mismos que los del despacho. Aquí, a diferencia del cuestionario, no viene nada marcado, ¿vale? Acordaros que tenéis que marcarlo. Entre comillas, esto requiere que cuando le hagamos la documentación a una de nuestros clientes, a una de las empresas, conozcamos un poco la empresa, ¿vale? Si no la conocemos de nada y no le preguntamos nada, pues no vamos a saber si lo estamos haciendo bien o estamos haciendo lo correcto. Con lo cual, hay que conocer un poco la empresa para realizar esta pequeña documentación, ¿vale? Le damos a siguiente, guardar y seguir. Lo mismo con los proveedores. Identificación de los proveedores, datos bancarios. Como he comentado, pues son para, ya lo diré, para grabar el fichero de registro de actividad de tratamiento y luego, pues si tenemos que determinar cláusulas específicas a la hora de tomar los datos o a la hora de realizar determinados contratos, ¿vale? Guardar y seguir. Esto le he marcado también para que veáis, la empresa capta imágenes mediante cámaras de seguridad, pues sí, le digo que sí, para que luego veamos cómo nos hace unas pequeñas recomendaciones de seguridad respecto a las cámaras de seguridad, pues que tienes que estar aquí, ¿vale? Proactividad, como estoy diciendo todo el rato. ¿Para qué sirve que le marquemos, por ejemplo, que tenemos cámaras de seguridad? Para que en la documentación que nos va a elaborar nos especifique ya unas medidas de seguridad que debemos de adoptar con respecto a esas cámaras, que luego las tendremos ahí en la documentación. Si alguna vez nos dicen algo, que por lo menos vean que proactivamente hemos hecho un estudio para ver las medidas de seguridad que deberíamos adoptar y que, por supuesto, luego se adopten, ¿vale? Le digo guardar el siguiente. Y, por último paso, y más largo, nos realiza una pequeña auditoría de la empresa para comprobar a nivel ya general, como colofón, por así decirlo, como final, si estamos cumpliendo con las especificaciones que nos dice el reglamento, ¿vale? Entonces, también nos sirve un poco para repasar o para conocer lo que dice el nuevo reglamento, que al fin y al cabo en estos puntos pues tampoco dice nada de lo que decía, de lo que había antes, ¿vale? Le podemos decir que sí a la encuesta, le podemos decir que no y le podemos decir que no aplica. Si le decimos que no aplica es como neutro, no me va a decir nada. No aplica quiere decir que no tengo por qué hacerlo, ¿vale? La empresa recoge los datos personales con una finalidad determinada y legítima. Si le digo que no aplica es porque la empresa no recoge datos, con lo cual dejamos de hablar y se acabó, no tiene nada que ver, ¿vale? Si le digo que sí, pues me va a decir que bien, correcto. Si le digo que no, al final, cuando nos saque la documentación, nos sacará un resumen de la auditoría y nos recalcará que la empresa, cuando recoja los datos personales, con una finalidad, que cuando la empresa recoja datos personalidades, la finalidad tiene que estar determinada y además ser legítima, ¿vale? Lo que había comentado yo un poco antes, no le puedo decir al cliente, sus datos serán recogidos y utilizados para lo que esto y lo otro, no.
Le tengo que decir, mira, te voy a mandar propaganda y le tengo que decir, pues simplemente voy a hacerte la contabilidad, ¿vale? La auditoría, como es un poquito más larga, está dividida aquí arriba en 3 pasos y si le damos al desplegable veréis que 3 pasos, 3 pantallas, nos va pasando por los diferentes puntos de la auditoría. Luego en la documentación la vamos a ver, la auditoría, y también vamos a ver las recomendaciones de la auditoría, ¿vale? La licitud del tratamiento, el interesado dio su consentimiento o no dio su consentimiento, condiciones del consentimiento, el consentimiento interesado en la persona personales, el consentimiento de no necesita, ¿vale? El consentimiento tiene que ser por escrito, ¿vale? Si le digo que no aplica, como he comentado antes, es que no es el caso, con lo cual no me va a decir ni que sí ni que no. Si le digo que no, sí que va a hacer la argumentación. Si le digo que sí, pues bien. ¿Vale? Le digo guardar y seguir. Estamos en la segunda pantalla, los derechos personales. Bueno, la solicitud de la información, vemos simplemente las preguntas, la meditamos o no la meditamos, le decimos que sí o que no, ¿vale? Derechos le damos guardar y seguir. Los derechos de los interesados, al fin y al cabo, no han cambiado. Eran los famosos ARCO, os sonará por la palabrita, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿vale? Lo único que el nuevo reglamento ha salido, tiene un par de derechos de los interesados que no son nada nuevo, ya estaban metidos dentro del otro, lo único que pasa es que los recalca y entonces los especifica un poco por separado. Seguramente os sonará, uno de ellos es el derecho al olvido, salió por determinadas sentencias de Internet, etcétera, etcétera, de Google, o sea, que me dejen ya que me olviden, ¿vale? Ese es el derecho al olvido. Y el otro, que tampoco es muy novedoso, ya estaba un poco antes y ya estaba más o menos implícito antes, es el derecho de portabilidad. El interesado puede pedir que, si es posible, siempre si es posible, que sus datos se transfieran a otro encargado de tratamiento, ¿vale? Informáticamente, simplemente a título informativo, ¿vale? Al final le doy guardar y seguir y cuando llegamos al final, ya está hecha la documentación, tengo la opción de generar y descargar el documento o publicar en el AppDoc que habéis visto antes. Si le digo publicar, me pide la contraseña del administrador, perdón, y automáticamente lo sube al AppDoc. Lo tenemos ahí guardado. Si le digo generar y descargar, pues me lo genera. ¿Vale? Vemos aquí que yo lo he generado y lo he descargado. Y aquí lo tendríamos. En teoría teníamos que acabar a las 10 menos cuarto, me suena, pero es igual. Voy a hacer por final un pequeño repaso al documento que nos ha generado, que lo tengo aquí en el escritorio, y una pequeña infografía que tiene por aquí publicada A3, que está bastante bien. Si le dais dentro de la página A3 a novedades en el GPD, creo que es, bueno, os habrá llegado un correo, seguro que os ha mandado un correo A3 con las novedades, las preguntas más frecuentes, etcétera, etcétera. Hay un enlace a la infografía que ahora veremos, ¿vale? Si queréis vamos a ver primero la infografía, porque luego también tiene colación con el documento que vamos a ver, ¿vale? La infografía simplemente nos recoge las obligaciones nuevas que nos da el nuevo reglamento, que prácticamente son más o menos como las anteriores, ¿vale? Que nos da las obligaciones de el RGPD, que está de aquí, las que teníamos antes, que está de aquí, y las medidas. Fijaros que dentro de las obligaciones, excepto en el tratamiento, que más o menos ya tenemos que mirarlo nosotros a nivel, entre comillas, jurídico, o a nivel, entre comillas, de mirarlo un poco con más lupa, ¿vale? El resto de obligaciones en el A3 asesor RGPD, ¿lo veis? Está perfectamente cumplimentada. ¿Ves que aquí en la
Este está, este está, este está y este está. El único que nos queda un poco es el derecho de los clientes, que claro, permitir el derecho de los afectados ya no está que lo ponga en un papel, está que luego realmente esté implantado, es decir, que por así decirlo habilite, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico o cualquier dirección donde el interesado nos pueda ejercer sus derechos, nos puede mandar un correo ejerciendo sus derechos, ¿vale? Y luego el consentimiento pues también depende de que, en teoría el consentimiento también está un poco en el RGPD, porque ahora veremos que nos da también las cláusulas que podemos incorporar en los contratos, ¿vale? Pero más o menos la infografía la veréis ya con más detenimiento. Fijaros que de todas las obligaciones que nos obliga el nuevo reglamento, más o menos la infografía está hecha más o menos para ver la comparativa del anterior y lo del nuevo reglamento. El RGPD, por RGPD entiendo esto, ¿vale? El RGPD, la aplicación de A3, le da cobertura o lo hace, ¿vale? Excepto, como os he comentado, el consentimiento, que depende de que ponga unas cláusulas en los contratos y que efectivamente los derechos de los afectados se atiendan, ¿vale? Eso ya no depende que esté en un documento, que no. Depende sencillamente de que la ley nos dice que en la medida de lo posible que se puede hacer por Internet, en la medida de lo posible quiere decir que no voy a contratar una página de Internet para que la gente por ahí pueda acceder y tocar sus datos, sino que en la medida de lo posible, si es posible por Internet, y si no, pues un correo electrónico muy sencillito, ¿vale? Voy a cerrar esto y voy a ver el documento que lo tengo aquí. El documento este me lo he guardado en PDF simplemente porque lo he subrayado. Está en fosforito. ¿Vale? Y fijaros que la documentación legal, aparte que me va a hacer una introducción del responsable, las obligaciones, todo esto va dentro, esto de aquí, que dices, ¿por qué lo hace si no es una documentación legal? Porque, como os he comentado, el nuevo reglamento hace mucho hincapié en la proactividad. Es decir, quiero que me demuestres que realmente te has preocupado de, ya lo diré, que te has preocupado de la protección de datos, del riesgo que hay dentro de la protección de datos, ¿vale? Entonces, al principio nos sale una identificación de responsable, una identificación de los encargados, una identificación para que se demuestre que hay una documentación como que todo eso se ha estudiado. El siguiente paso hay una documentación legal, los anexos contractuales que yo os he comentado antes, a los clientes, a los candidatos, a los proveedores, es decir, cláusulas que tengo que poner en los contratos para pedirles permiso con respecto a las finalidades que voy a hacer con sus tratamientos, ¿vale? Plantillas de contratos, es decir, encargado de tratamiento, de los encargados de tratamiento, bueno, más que encargados de tratamiento serían subencargados, porque si como asesoría ya somos encargados de tratamiento, si además subcontratamos, sería como un subencargado, pero vamos. Empresas de servicios de tratamiento, asesoría que trata los datos de los clientes, asesoría que trata los datos de los empleados, aunque estos dos a lo mejor son el mismo, ¿vale? Nos hace la contabilidad y nos hace las nóminas, ¿vale? Y luego, por último, lo que yo os he comentado, el registro de actividades de tratamiento. El registro de actividades de tratamiento simplemente es una ficha, un pequeño documento donde se especifica por categorías, por así decirlo, los datos que tratamos, clientes, empleados, candidatos, qué datos recogemos, veis, y la de vigilancia y la de vigilancia, qué datos recogemos, especificamos con qué finalidad los recogemos y el tipo de datos que recogemos, ¿vale? Si seguimos hacia abajo, bueno, y por último la auditoría. Vamos a ir pasando deprisa porque quieras que no, aquí hay 54 páginas. Estos son los datos identificativos previos al estudio que hemos comentado antes. ¿Vale? Y aquí ya estamos con la documentación legal. Anexos contractuales para los clientes. Plantillas de anexos contractuales incorporadas en los formularios de toma de datos de los clientes, ¿vale? Fijaros que aquí más o menos está
Dile al cliente con qué finalidad quieres y si quieres que te marque con una X para que sea más sencillo, si quiere o no quiere, o si, más que si quiere, si te da permiso o no te da permiso, ¿vale? Creo que ya lo he dicho antes, el consentimiento tiene que ser explícito, es decir, no vale que si usted no explícito es que le voy a aceptar los datos con finalidad no sé qué y finalidad comercial, ¿vale? Pero comercial de prospección, comercial de, ¿vale? Bueno, igual es un poco muy específico, pero vamos, tienes que decirle exactamente para qué quieres tratar los datos. Oye, pues te voy a tratar los datos simplemente para contabilidad, para llevarte la contabilidad y se acabó. Además, porque en este caso estamos hablando de que esto sería al cliente del cliente vuestro, porque vosotros no tomáis los datos de los clientes. Vuestro cliente le pide los datos a los interesados, ¿vale? Pero la documentación que estamos haciendo es para vuestros clientes. Los candidatos de puestos de trabajo, los proveedores. Estos son los contratos, ¿vale? Por contratos, los contratos que se especifican aquí no son los anexos, no son los contratos de los anexos que hemos dicho antes, sino los contratos de encargado de tratamiento, ¿vale? Tenemos aquí un contrato, la empresa tal, como tal, pues realiza el tratamiento de tal, etcétera, etcétera, ¿lo ves? Autoriza al encargado de tratamiento, autoriza el tratamiento, duración del contrato, obligaciones del encargado, etcétera, etcétera. El contrato de encargado de tratamiento se ha modificado un poco también, si os suena de antes, que ya lo teníamos, y además con el nuevo reglamento se les ha puesto unos apartados que además deben de ser obligatorios. Uno de ellos es la duración que tiene el contrato, otro de ellos es la finalidad, etcétera, etcétera. Otro de ellos, por ejemplo, es la obligación de decirle al responsable si vamos a subcontratar. Si yo hago las nóminas, pero yo no las hago, se las voy a pasar a otro, el cliente puede estar confundido pensando que yo tengo sus datos para hacer las nóminas, cuando yo en realidad no estoy haciendo sus nóminas, las está haciendo otro centro de cálculo que depende de mí, ¿vale? Entonces, habría que informarle, por ejemplo, en ese caso al cliente, decirle, tus datos me los das a mí, pero yo tengo que subcontratar a otra empresa, ¿vale? Hay una serie, aquí el contrato que tenemos más o menos es el completo de los datos más o menos estándar, ¿vale? Habrá varios contratos, ves la firma del encargado. Tanto ese encargado de tratamiento como hayamos puesto los datos, nos van a saquear aquí los contratos. ¿Vale? Paso deprisa porque si no, como os he comentado, aquí hay 54 páginas. Otro encargado de tratamiento, otro encargado de tratamiento, cada uno con su finalidad. Pues oye, este me hace las nóminas y este me hace la contabilidad. Este me hace las copias de seguridad y este me guarda los datos en la nube, ¿vale? Por ejemplo. Contrato, ¿vale? El otro, el registro de actividades de tratamiento, que os lo había comentado varias veces. Fijaros que nos ha pedido qué datos tomábamos, con qué finalidad, ¿vale? Cómo los tomábamos, con qué finalidad, ¿vale? Todo eso, que es lo que antes hacíamos con la notificación de ficheros, ahora se hace, pero con lo que se llama registro de actividades de tratamiento. Con el registro de actividades de tratamiento nos va. Aquí es que cuando he guardado el PDF se ha ido un poco el enlace con los datos y por eso pone las variables, no pone realmente el nombre de la empresa. En el documento que generamos nosotros sí que pone aquí NIF de la empresa y nombre de la empresa. No sé si lo he descargado. Bueno, luego lo podemos volver a descargar, ¿vale? No pone aquí el NIF de la empresa, sino que ya me recoge el NIF concreto. Aquí lo que está recogiendo es un poco la variable, ¿vale? Entonces, de registro de tratamientos de la finalidad de cliente, ¿vale? Y entonces nos dice qué datos tratamos de los clientes, el NIF, el nombre, la dirección, el teléfono, el email, qué tratamiento hacemos de los datos de los clientes, qué finalidad tenemos de los datos de los clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso está documentado en lo que antes era un poco la notificación del fichero y ahora se llama tener un registro de las actividades de tratamiento por las diferentes categorías, ¿vale? Este es el de los clientes, sigue por aquí, este es el de los candidatos, este es el de los proveedores,
y este es el de la videovigilancia, ¿vale? Por último, y antes de las medidas de la auditoría que hemos comentado antes, hay una serie de recomendaciones de medidas de seguridad que es importante, más que nada porque, como os he comentado antes, proactividad. Es decir, el nuevo reglamento especifica que tú tengas estudiado y, por supuesto, implantado las medidas de seguridad que vas a adoptar con respecto al riesgo de tus datos o con respecto a la vulnerabilidad de tus datos para que, proactividad, primero, tú seas el que realmente hagas el estudio, mejor que tú no va a saber nadie cuál es el riesgo que tienes con respecto a los datos personales y segundo, lo tengas documentado, ¿vale? Si alguna vez hay cualquier historia, te van a preguntar si enséñame dónde hiciste ese análisis, dónde hiciste ese estudio y, claro, si no se lo enseñas, si no lo tienes documentado, no se lo vas a enseñar, ¿vale? Por eso tenemos aquí un apartado de medidas de seguridad, recomendaciones de seguridad, ¿vale? Donde se especifica el ámbito de aplicación, los derechos a los interesados, ¿ves? Aquí el derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y aquí no está puesto porque es uno nuevo que ya está metido antes, pero que tampoco es muy el derecho al olvido, ¿vale? Lo más importante es el derecho a la portabilidad, que tampoco es nuevo y está un poco puesto antes y, ¿vale? Las obligaciones del personal de acceso a los datos, oye, pues las obligaciones están delimitadas, etcétera, etcétera. No sé si si recordáis antes que había todo esto, en vez de estar documentado como de forma proactiva, por así decirlo, estaba dentro del documento de seguridad que se hacía antes, ¿vale? Es un poco lo que hay ahora. El documento de seguridad ahora es el estudio del riesgo y qué medidas hemos tomado para solucionarlas, ¿vale? No sé si me he saltado antes. Vale, el acceso personal, tiene que salir lo de las contraseñas, medidas adoptadas en la empresa en relación a los accesos de datos personales, control de accesos de personales y la gestión de las contraseñas, hay que cambiarlas, hay que hacer una contraseña fuerte. Esto ya lo habéis visto mucho. Tiene que tener 8 caracteres, tiene que tener una mayúscula, tiene que tener un carácter raro, tiene que tener números, etcétera, etcétera. Que la contraseña sea un poco fuerte, o sea, que no sea un 2, 3, 4, ni Pepito, ni el año de nacimiento, ¿vale? Control de acceso de forma remota, todo esto es el estudio que os he comentado antes, ¿vale? Incluso creo que sale por aquí, control de acceso físico a los datos personales, las copias de seguridad, muy importante. Uno de los derechos de los afectados es que sus datos no se vean mermados, es decir, que por una pérdida de un virus o por una pérdida de datos, resulta que, pues yo qué sé, me ha desaparecido la fecha de nacimiento y ya no tengo ahí la fecha de nacimiento y lo que es peor, por faltar la fecha de nacimiento me puede causar algún daño, ¿vale? Por ejemplo, no sé, que mande mal los seguros sociales o algo así, ¿vale? Copias de seguridad, gestión de soportes físicos de las copias de seguridad, USBs, pendrive, etcétera, etcétera, discos duros extraíbles, etcétera, etcétera, ¿vale? Servicios de almacenamiento en la nube, gestión de documentos físicos con información de datos personales. Aquí ya estamos hablando de los propios documentos en papel que se manejan, que están por ahí en las impresoras, etcétera, etcétera. Procedimiento de copia de seguridad, gestión de dispositivos automáticos de software y ordenadores, sistemas antivirus, malware y, bueno, las violaciones de la seguridad que ahí no vamos a entrar, que hay que registrarlas. Anexo de videovigilancia, lo que os había comentado, ¿vale? Como además le hemos marcado que tenemos videovigilancia, pues nos dice videovigilancia. Cuidado que tienes que tener derechos, acceso, rectificación, determinadas medidas de seguridad. Y por último, la auditoría, ¿vale? En la auditoría, aquí no se ve bien, pero vamos, nos sale las cuestiones de la auditoría que hemos hecho y por último, ya lo diré, las recomendaciones que nos hace con respecto a las faltas que hemos tenido en la auditoría. La podemos hacer las veces que quieras o las veces que queramos y en un momento dado ¿vale? Voy a enseñaros el documento para que veáis que no sale así tan genérico.
Sí. Aquí está. ¿Vale? Bueno, supongo que vosotros veis. Aquí está la auditoría que hemos hecho. ¿Ves que pone que sí, que no, que sí, que no? Y luego al final ya nos dice, respecto a la seguridad hemos visto estos fallos, pues deberías hacer esto o esto más allá. Más que decirte estos fallos, te dirá, mira, lo que dice la ley es esto, no es lo que estás tú haciendo, ¿vale? Con lo cual, mira a ver si habilitas medios para que eso se subsane. Lo que yo os había comentado, el hecho de ser proactiva, pues implica que la auditoría un poco es, no iba a decir continua, todos los días por la mañana a las 9 se haga la auditoría, sino que de vez en cuando la auditoría se mire, se pase. Y si encima la podemos guardar y la tenemos documentada, en cualquier momento podemos decir, mira, sí, hace una semana o hace 3 días hicimos una auditoría y ese punto estaba perfectamente chequeado y contrastado. Si ha entrado o ha habido un fallo de seguridad, no ha sido por culpa nuestra, ¿vale? Por nuestra parte, hicimos una auditoría y comprobamos que eso se estaba cumpliendo. Es decir, que no había dejadez, no había, vamos, que lo estábamos procurando hacer, con lo cual, no, ni auditoría de 3 meses ni nada. En teoría se especifica una auditoría continua, pero claro, no es que todos los días por la mañana vaya un chequeo a ver si está bien, simplemente, como dice la ley, proactividad, es decir, tú mismo más o menos te tienes que preocupar de decir, vale, yo qué sé, hace un mes que no hemos comprobado, a ver si, pues vamos a hacer una pequeña auditoría. ¿Cambiamos las contraseñas? No, hace años que no las cambiamos. Pues deberíamos de cambiarlas porque si alguna se ha perdido, va a ser un fallo de seguridad. ¿Vale? Pues, bueno, lo voy a minimizar y voy a ver si tenéis alguna pregunta en el chat y ahora es el momento. La auditoría, como he comentado, ¿vale? Si le digo finalizar, en cualquier momento puedo entrar otra vez en el cliente y volverle a generar la documentación más actualizada, por ejemplo. Oye, es que ahora tengo otro proveedor o es que ahora tengo, yo qué sé, otra área de tratamiento o lo que sea. Le puedo seguir, volverla a generar la documentación y dársela más actualizada y volverla a generar la auditoría, ¿vale? Luego ya depende de la frecuencia. Oye, pues yo qué sé, si es un cliente que en años no ha cambiado, tiene todo igual, pues tampoco hace falta hacerla, yo qué sé, cada 3 meses. Y es que no ha cambiado nunca. Con dejársela, si él no ha cambiado nada y no, me avisa que no ha cambiado, pues no pasa nada, ¿vale? A ver si subo un pelín más arriba. La auditoría podría marcarse. La auditoría, como he comentado, al final de la documentación está la auditoría. La puedes hacer cuando quieras. La idea es ofrecer a los clientes de bajo riesgo una pequeña documentación para que se queden más tranquilos, que no cojan la documentación y se la tiren por ahí yo qué sé, en el escritorio y no le echen ni un vistazo. Si te doy la documentación es para que la compruebes y alguien tiene que ponerla en práctica. Si yo te digo que pongas cláusulas en los contratos, pues no es para que lo tengas ahí documentado y luego en los contratos no hayan cláusulas, ¿vale? Con lo cual, sí, tendré el estudio y tendré lo que tenía que hacer, pero no lo ha hecho, con lo cual no puedo demostrar, es que no lo has hecho y está aprobado. Otra cosa es que digan, lo he hecho, hice el estudio, con lo cual yo no sé por qué ahora me tienen que, no sé, me reclaman nada, ¿vale? Se puede generar, espera, no, en catalán no, está en castellano. No sé si en algún momento lo pondrán en catalán, ¿vale? Pero de momento está en castellano. ¿Se puede elegir el idioma? No, está todo en castellano. Además, no es un documento que te lo hace el propio programa, con lo cual no tenemos, no sé, una plantilla, entre comillas, como por ejemplo las memorias.
si tengo los móviles de los clientes, vale, eso ya hemos contestado. ¿Se puede elegir el idioma de las cláusulas para los clientes y proveedores? No. Además, veis que simplemente te dice, tienes que poner una cláusula de este tipo y luego ya tú lo pones. Si os fijáis, básicamente las cláusulas serán, te voy a pedir los datos para esta finalidad, me dices tú el permiso sí o no. Es decir, y la única diferencia es un poco que la finalidad tiene que estar específica. Mira, clientes y proveedores, ¿vale? Los proveedores un poco menos, pero los clientes sí. Mira, te voy a coger los datos para la contabilidad. ¿Me das permiso? Sí. Te voy a coger los datos para mandarte propaganda o para mandarte nuevos servicios que van saliendo en la asesoría, si quieres, si te interesan. ¿Me das permiso? Sí. Si te da permiso, pues mándale la prospección comercial. Si no te da permiso, tú tranquilamente le llevas la contabilidad, pero sabes que no tienes permiso para mandarle publicidad, ¿vale? Otra cosa ya es que se la mandes y diga, pues me gusta, vamos, que tampoco se enfade, entre comillas. No puede estar en catalán, como digo yo de momento. Al generar el documento del RGPD será necesario que en el mismo lo tengamos en papel y con la firma manuscrita del cliente. En realidad, la documentación lo único que refleja o lo único que sirve es que tengas un estudio de la implantación o un estudio del impacto de la protección de datos dentro de tu actividad. Que la tenga firmada o no la tenga firmada si es tuyo, ¿vale? No es que se la tengas que dar al cliente, te la va a firmar y te la guardes tú. No, eso sí que sería a lo mejor en el contrato de cargado de tratamiento. Pero la documentación es que se la des al cliente. Como he comentado, esto más que nada es para los clientes estándar, los clientes de un nivel muy bajo de protección de datos. Cuando digo un nivel bajo me estoy refiriendo a bajo riesgo. Pues tengo mis clientes y mis proveedores para hacer la contabilidad y se acabó. Y los 4 trabajadores que tengo, que le hago las nóminas, y los datos pues se transfieren a la Seguridad Social, a Hacienda y se acabó, ¿vale? Eso es un nivel de riesgo muy bajito, no vas a vulnerar ningún derecho ni nada. Entonces, se trata sencillamente de que veamos los clientes con un bajo riesgo de protección de datos y que están un poco inquietos porque hoy sale propaganda, sale publicidad, sale mucho de estos que te llaman por teléfono, que el nuevo reglamento que le va a caer encima, cuidado, bueno, las sanciones, que le van a pedir una sanción del 10% de su facturación anual, etcétera, etcétera, y la gente se inquieta, pues básicamente decirle, mira, esto es lo que hay, tú tienes un nivel de bajo muy riesgo y esto es lo que debes hacer. Con eso ya básicamente dejamos satisfecha la inquietud un poco de los clientes, que tampoco va más allá, ¿vale? Entonces, le damos una documentación que es para que ellos la tengan y no la tienen que devolver firmada ni nada, para que la tengan, la estudien y la implanten. Porque si le damos una documentación donde estamos diciendo que hay que hacer copia de seguridad para que luego los clientes no se vean afectados porque han perdido los datos, por ejemplo, si me entra un virus, pierdo los datos de los clientes, no perdería la contabilidad, pero por ejemplo sí que podría perder los datos de envío de la mercancía, con lo cual los clientes se verían un poco afectados diciendo, oye, pues que no me puedes facturar ahora como debería o no me puedes mandar la documentación hasta que no vuelvas a regenerar. Con lo cual, si le decimos que tiene que hacer copias de seguridad y lo especificamos en la documentación, que es el estudio que hemos hecho, luego realmente pues que se preocupe de que realmente hayan copias de seguridad. No, aquí lo que he hecho yo es generar el documento de Word, ¿vale? Este de aquí, y luego ya le damos a imprimir, o bien con el A3 Printer PDF, o en el caso del Word, guardar en PDF, ¿vale? Más correcto sería imprimir con el A3 Printer PDF. Es decir, la documentación siempre te la va a bajar en un documento de Word. Ahora creo que no le he guardado. Bueno, es igual. Es un documento de Word que te permite incluso modificarla, añadirla, pues yo que sé, añadirle los datos del despacho, pues si tiene alguna pregunta, añadirle logos, añadirle lo que quieras, ¿vale? Con lo cual es un documento de Word. Si lo queremos luego imprimir a PDF para que el cliente lo tenga en PDF, pues lo mandamos a imprimir con la impresora PDF. ¿Vale? Lo de la auditoría ya lo habíamos comentado antes, no se especifica ningún plazo de auditoría, simplemente que eso, que sea un poco, entre comillas, continua, de decir,
¿vale? Pero sí, pero compruébalo de vez en cuando, ¿vale? O cada vez que haya cambios, no es correcto que ahora tengamos adaptada la protección de datos para un área de negocio de la empresa y que mañana decida, mira, pues que es que ahora voy a hacer buceo neocomercial o cualquier historia, ¿vale? Con lo cual sería ya otra actividad, otro cambio. Comercios de pequeño riesgo como las peluquerías, el TPV, bares, ¿tienen la obligación de tener toda esta documentación? ¿Obligación? Hombre, obligación, pues no, mientras no tuvieran datos personales y no guardaran datos personales, pero en un momento dado sí que pueden tener algún dato personal guardado, ¿vale? Yo diría que un bar, por ejemplo, que se dedica a servir café, pues no va a tener ningún dato. Sí que es cierto que puede tener a lo mejor un dato de un proveedor, que sea también una persona física, pero en este caso estaríamos hablando de una actividad comercial, con lo cual tampoco estaría dentro de la ley orgánica de protección de datos. Pero sí que, por ejemplo, puedes tener un empleado, ¿vale? Entonces sí, pero vamos, un bar que todos los proveedores son, bueno, un bar que no tiene empleados, pues prácticamente no está guardando nada de protección de datos. Pensemos, por ejemplo, este bar me puede mandar a mí en un momento dado una propaganda, pues no, pues no tiene nada. Le voy, le pido un café, se lo pago y se acabó, ¿vale? En esos casos no, pero siempre hay que mirarlo un poco con cuidado. Por ejemplo, una peluquería sí que es fácil que guarde fichas de clientes, etcétera, etcétera. Un bar no. Y la TPV, si hace tickets, que son facturas simplificadas, que tampoco guardadas, pues seguramente no. ¿Hay que dejar una agencia por datos? No. Actualmente, después del nuevo reglamento, con la Agencia Española, con la Agencia de Protección de Datos, no se le comunica nada. Para ser exactos, realmente, que no nos va a afectar, y si nos afecta ya sería otra cosa, solo se le llega a comunicar una figura que ha salido ahora nueva, que es el delegado de protección de datos, y solo se le comunicaría en riesgos muy altos quiebras de seguridad. Pero estamos hablando de que somos Google y nos han hackeado, o que somos WhatsApp y nos han hackeado. En ese caso tendríamos la obligación de comunicar a la agencia. Pero, por ejemplo, notificar ficheros ya no es obligatorio, prácticamente para nada. ¿Vale? No hay que realizar ninguna comunicación a la Agencia de Protección de Datos. Ni decirle que estamos adaptados, ni que no estamos adaptados, ni que nada. Como hemos comentado antes, proactivo. O sea, tú mismo, tú eres el responsable. Si en algún momento tienes una excepción o alguna historia, saca la documentación. En el caso de farmacias o corredores de seguros, en el caso de farmacias el riesgo sí que es un pelín más alto, ¿vale? En esos casos habría que... En el caso de farmacias el riesgo es un pelín más alto. Como he comentado antes de pasada, en algunas determinadas actividades, igual simplemente el riesgo es que cuando tome los datos le pida permiso al interesado, simplemente cuando coja currículum, que le diga que es que te voy a hacer un estudio, te voy a hacer unos perfiles psicológicos y demás, para ver si eres apto para el puesto de trabajo y que él lo sepa, que se puede ver afectado por un estudio psicológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual ese es el mínimo riesgo, ¿vale? Mientras yo le diga que para eso voy a guardar esa finalidad, el riesgo está cubierto. Y luego, por supuesto, si tengo datos de perfiles psicológicos de los clientes, de los candidatos, pues el nivel de seguridad es lo mismo que cualquier otro dato, pero, pues por ejemplo, que no tenga acceso todo el mundo, que puedan verse en algún caso si los transmito que estén encriptados, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de farmacias, corredores de seguros, como he comentado, si prácticamente son corredores, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? Pero ya requiere el que el riesgo sea el que el programa nos diga que el riesgo, ya que tenemos riesgo, con cuidado, ¿vale? El nuevo reglamento es bastante complejo en sí por la proactividad, es decir, porque no nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos dice que tenemos que ponerle, minimizar el riesgo. No nos dice que no tengamos riesgo, porque eso sería imposible. Lo que dice es que hay que minimizar el riesgo. Entonces, el nuevo reglamento no nos dice lo que tenemos que hacer como el antiguo, nos dice que tenemos que minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo supone un estudio con informáticos, con quien haga falta, para ver, por ejemplo, la protección de datos o a nivel de control interno de que haya contraseñas en los programas,
que haya limitado el acceso a determinados datos, etcétera, etcétera. Con lo cual, si el programa nos dice que hay riesgo, cuidado, ¿vale? Sobre todo farmacias, seguros, pues no sé, corredores de seguros, ¿vale? El programa está hecho básicamente para la gente que no tiene riesgo. La gente que tiene riesgo y que a lo mejor va a suponer un estudio ya añadido, yo, si no conocía el reglamento, no me metería, ¿vale? En el caso de comunicación de vecinos con cámaras de seguridad, pues lo que he comentado. Las comunidades de vecinos no están tampoco exentas, por así decirlo, de protección de datos. De hecho, las comunidades de vecinos anteriormente sí que notificaban un fichero a la Agencia de Protección de Datos y demás, tienen su NIF, etcétera, etcétera, son una persona jurídica, entre comillas, pero son como una persona jurídica y sí que tienen datos de vecinos. Por ejemplo, la morosidad y determinados antes estaban muy mirados. Publicar, por ejemplo, la morosidad en un cartel en el patio de la finca estaba muy reclamado, ¿vale? Con lo cual, comunidades de vecinos, estamos hablando de tener un riesgo muy bajito y que, en principio, pues que tengan, si tienen una cámara de seguridad, que establezcan las medidas de avisar, etcétera, etcétera, ¿vale? Como os he comentado, si vemos que por el cuestionario nos sale el riesgo, si queremos meternos en ver si ese riesgo o estudiarlo, a ver si ese riesgo simplemente es poner un cartelito debajo de la cámara o poner un aviso o poner lo que sea, pues nada. Pero sí hay que estudiarlo, ¿vale? La Academia de Idiomas con menor de 16 años, pues no lo sé. ¿Vale? En principio, lo que sí que establece muy cuidado el nuevo reglamento es los datos de menores. Entonces, supongo que si tenemos una academia con datos de 16 años, supongo que lo que no podemos decir es que el permiso no lo tendrá que decir a lo mejor el tutor. El niño con menos de 16 años no te va a dar permiso para que publiques datos, etcétera, etcétera. Y ya con drones, pues ni hablar. No sé. Braga y hacer por drones, pues desde luego si tiene drones y demás, tiene que hacer un estudio explícito, un estudio explícito del riesgo que supone eso para protección de datos, ¿vale? Pues no lo sé, hablar por hablar. Si los drones están a la altura de un avión que simplemente se ven fincas y tejados y nada de personas y demás, pues da igual. Pero en el momento que a lo mejor se puedan ver personas físicas que sean identificables, ¿vale? No estamos hablando de simplemente que sean personas físicas que nos hayan dado los datos, sino que pueden ser identificables de alguna manera, pues tienen riesgo. Lo que yo os he comentado, si hacemos un estudio preliminar, acordaos que el estudio preliminar es este de aquí. ¿Vale? Este estudio que acordaos que siempre nos sale marcado por omisión que no. Y nos dice que no hay riesgo, adelante. Le damos la documentación, se la explicamos si hace falta o que se la lea, ¿vale? Tampoco es suficiente con que la eche en un cajón, se la damos y ya está. Pero si la aplicación ya nos dice que hay riesgo, si nos queremos mirar ya en analizar el riesgo, a ver si es poco riesgo y con eso lo tenemos usado, fijaros que no lo he comentado antes, pero aquí en A3, ¿vale? Ellos tienen, por así decirlo, los recursos para dar solución al nuevo reglamento de protección de datos que dicen aquí, ¿vale? En la casita. El más sencillito de todos es el RGPD, que es el que hemos visto. Luego, si te ves con ganas de seguir, es decir, voy a seguir con mi análisis de riesgo, a ver hasta dónde puedo llegar, pues tienes unas formaciones. Y cuando ya las cosas suponen riesgo, tienen una aplicación que yo todavía no he visto ni nada, que todavía no lo he visto, que se llama el Cumplilow, que es una, pues no sé exactamente, debe ser un cuestionario más a fondo, con más características, con más detalladas, etcétera, etcétera, para ver el estudio detallado, ¿vale? Básico, RGPD, cuando no tengamos ningún riesgo. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Desde luego, si nos llamáis, nos dais una pregunta sobre el programa, el mismo que estáis manteniendo hasta ahora, el soporte de
de nuestro, de Servisoft. ¿Alguna pregunta más? Creo que ya me he excedido bastante del tiempo y, en principio, pues, muchas gracias a todos por vuestra paciencia y espero que os haya sido interesante, ¿vale? Muchas gracias a todos.